invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les envío un cordial saludo desde aquí, desde mi oficina, esperando a que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar aquí en Lo que callamos los psicólogos sobre la ansiedad. Y pues tenemos un tema muy especial y sobre todo muy afines para estas ocasiones. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por cada semana sintonizarnos, tenernos en su preferencia, sobre todo por compartir el programa a aquellos contactos, a aquellas personas que siempre nos están buscando. Muchas gracias por tener tanta confianza en lo que compartimos. Y bueno, pues hoy, lunes 4 de mayo, vamos a iniciar con nuestro programa y vamos a hablar, como ya les estaba comentando, sobre la ansiedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría uno saber si tiene ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que la causa? ¿Por qué tanta gente comenta que tiene ansiedad? ¿Cómo se puede tratar? Entre otras muchas cosas más. Este es tu espacio y estamos en el 22 38 91 01 para poder contestar todas tus preguntas. Llámanos, contáctanos y comenta qué es lo que te parece el programa de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos como pregunta, como tema inicial, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad se puede manifestar de muchas maneras, pero sobre todo se clasifica en dos partes. Podemos encontrar la cuestión de la ansiedad a través de la sintomatología psicológica y la sintomatología física. Y en algunas ocasiones, pues la ansiedad se puede confundir con un ataque de pánico perdón, la ansiedad se puede confundir con un ataque al corazón, disculpen. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los síntomas de la ansiedad. Bueno, parte de los síntomas de la ansiedad se pueden presentar a través de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Y mucha gente considera que el momento también histórico que estamos viviendo es propicio para que la ansiedad se detone, sobre todo los que son especialistas en la salud. También, al igual una servidora, no soy psicóloga, consideramos que las circunstancias en las cuales estamos transcurriendo en este momento pues son muy propicias para detonar la ansiedad. Bueno, nosotros tenemos una ansiedad que es preparatoria y esa ansiedad es normal. Esa ansiedad podríamos manifestarla como algo normal. ¿A qué nos referimos? Bueno, todos en algún momento podemos encontrarnos en un contexto o en una situación que nos genera una descarga de adrenalina, de optimización de nuestros sentidos y de que estemos alerta. Esa es una forma de ansiedad. Nos preparamos para cumplir con una tarea en específico. Entonces, si yo voy a presentar un examen, por ejemplo, me sudan las manos, tengo palpitaciones, estoy con mis sentidos muy agudos al ver, al escuchar, y entonces mi respiración a lo mejor está un poco acelerada, pero esa es una ansiedad que me prepara para un evento. O, por ejemplo, cantar en público, recitar, una junta muy importante, a lo mejor una cita de trabajo, declararme a alguien, hacer algo muy importante. Esa es una tarea principal y entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo se prepara para que podamos afrontar la situación. Entonces estamos en una situación en donde nuestra mente y nuestro cuerpo está predispuesto a la situación de manera alerta, ¿no? Estamos alerta y entonces buscamos ser lo más asertivos posible, pues para pasar el examen, para aprobar determinada
entrevista, para que te den un trabajo, para declararte. Bueno, entonces esa ansiedad tiene una razón de ser y es normal. Una vez que pasa ese evento, pues nuestro estado emocional y nuestro estado físico vuelve a la normalidad. Entonces pensemos que es como una curva. Iniciamos y bajamos, ¿no? Entonces es una curva de elementos y es una curva preparatoria para las circunstancias que vamos a vivir. Cuando estamos hablando de la ansiedad y la ansiedad toma las riendas de nuestra vida y entonces aquellas actividades que hacemos ya no son como una actividad que promueva este estado de alerta, entonces podemos empezar a plantear que podría ser un estado de ansiedad. Entonces, la ansiedad nos prepara para cumplir una tarea, pero cuando la ansiedad sale de su control, cuando sale de sus proporciones aceptables y normales, lo que puede ocurrir es que entonces todo el tiempo la persona se siente preocupada, piensa que va a pasar algo, como que está en esta situación de alerta, ¿no? De tengo que estar alerta y no sabe para qué, no sabe por qué. También tiene pensamientos recurrentes, muy repetitivos, que están en su mente y que le generan mucha incomodidad o son pensamientos que a lo mejor no se podrían manifestar como algo por lo cual habría que preocuparse, pero como se encuentra en un estado de alerta, entonces le asumimos más peso a ese pensamiento, convirtiéndose en algo que genera mucha predisposición a la situación, inestabilidad y miedo. Entonces, las personas pueden llegar a tener miedo, estas ideas recurrentes, estar como preparadas, pero nunca pasa eh, ese momento al cual nos hemos preparado, como por ejemplo cuando tenemos la ansiedad preparatoria, que vamos para un examen y entonces nos estamos preparando y estamos leyendo y que no se me olvide que esto y voy a repetirlo y voy a ver si está bien la idea para que cuando yo esté frente al examen pues lo pueda contestar. Cuando estamos en esa parte tenemos este estado de excitación y entonces al presentar el examen el estado de excitación tiene una razón de ser que nos está preparando para el momento. Con el trastorno de ansiedad o con una situación de ansiedad pues nunca llega ese momento y es como estar viviendo ese periodo todo el día, es estar viviendo ese estado de alerta, de alarma todo el día, todo el tiempo. Imagínense, es algo que a la gente le puede generar muchísimo miedo. No, muchísimo miedo. Bueno, entonces eso es parte de lo que vive una persona con ansiedad, hablando de los síntomas mentales. Hablando de los síntomas físicos, tenemos mucha palpitación en el corazón, esta sensación como de quiero respirar y no termino como de expandir los pulmones, como que el aire no entra, como que hay algo que obstruye la respiración y que no terminamos de dar como esta bocanada de aire para poder estar en tranquilidad. Es una sensación que puede generar mucho miedo y muchísimo estrés. Entonces, el tener esta sensación de no poder respirar genera estrés, miedo y pues hace que la persona se tense aún más, hablando en la cuestión físico, ¿no? Físicamente, porque todos los músculos del cuerpo se tensan. Al ver que yo estoy como en una problemática física, pues los músculos se tensan y ahí viene las contracturas musculares, que también es un síntoma de la ansiedad, que pues también puede generar hormigueo en el cuerpo, hormigueo en los brazos, en las piernas, en la espalda, como que se adormece una parte del cuerpo y demás. A esto se le llama parestesia, a esto se le llama parestesia porque es un hormigueo en el cuerpo que genera mucha inestabilidad, porque la persona se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Tengo la arritmia, no tengo como que esta agitación en la respiración, también siento que el corazón me palpita muchísimo y aparte tengo este hormigueo. Estos síntomas se pueden confundir muchísimo con un paro cardíaco, porque independientemente de eso,
pues la persona siente que le falta el aire y muchas personas que han vivido los ataques de pánico dicen, yo sentía que me iba a morir. Y bueno, esa idea genera que la situación se haga más crítica y más difícil de pasar. También viene la sudoración, los temblores, también pueden experimentar, aparte de la contractura muscular, pues una sensación de cansancio. Y esto es muy normal, porque una vez que el cuerpo está tan estresado, llega el momento en donde ya se descansa y entonces el cuerpo comienza a tener esta sensación de mucho cansancio, como que ya no tienen ganas, como que les falta igual la respiración. Entonces es una cuestión que se está viviendo de manera prolongada y entonces las personas experimentan esto cuando presentan un cuadro de ansiedad. Y bueno, estos son los síntomas, ¿no? Estos síntomas también se pueden confundir con otras enfermedades. Por esta razón es muy importante que no te quedes con esta información únicamente, sino que también te des la oportunidad de ir a un chequeo médico. Si tú tienes algún problema físico, como esta falta de aire, ¿no? El hormigueo, la arritmia cardíaca, la sudoración, temblores. A veces también se presentan parte de los síntomas de la ansiedad, diarrea, dolor estomacal sin razón, te duele todo. A veces es un dolor en un brazo y luego al otro día te duele una pierna y luego al otro día el dolor de cabeza y luego el cuello, la espalda es la más afectada. Y bueno, sí se hacen los estudios, que es algo muy importante. Si se hacen los estudios, y entonces en los estudios el médico te dice, no, pues tiene el corazón más sano que he visto, tiene su presión arterial bien, no tiene ningún otro cuadro de enfermedad ni nada por el estilo, entonces se puede comenzar a pensar que es un cuadro de ansiedad. Y entonces viene acá lo que nosotros determinamos, que también en el aspecto psiquiátrico se determina como trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, es un miedo, un estado de pensamiento constante, en donde la persona considera que algo va a pasar, que algo muy malo le va a ocurrir o a un familiar. Entonces, comienza una conducta que se llama conducta evitativa. Y esta conducta hace que la persona ya no tenga sus mismas actividades comunes porque una vez que ha experimentado estos síntomas y que le dan miedo y que a la vez no tiene explicación para ellos, porque ya fue al médico, ya le dieron el diagnóstico y dicen que no tiene nada, entonces trata de evitar pues actividades que hacía comúnmente, salir con los amigos, a lo mejor algunas actividades del trabajo, actividades familiares o actividades que le gustaría realizar por miedo a experimentar ese tipo de cosas en la calle. Y entonces este tipo de ansiedad puede salirse aún más del control y convertirse en agorafobia, ¿no? Entonces es un miedo para poder salir a la calle o estar en espacios públicos o abiertos. Una vez que también tenemos esto, tenemos el trastorno de pánico, ¿no? El trastorno de ansiedad en pánico, ¿no? Entonces, es todos estos síntomas en una persona. Ok, también tenemos el trastorno de ansiedad, que es TOC, ¿no? Esta idea compulsiva y tenerla muy recurrente todo el tiempo de que si no hago determinada cosa, algo malo va a pasar. Son pensamientos que son adversos a su pensamiento y hasta a veces a sus valores o a lo que realmente quieren, pero el impulso los lleva a actuar y los lleva a hacer eso que ese pensamiento recurrente les está indicando, como por ejemplo lavarse mucho las manos, abrir y cerrar una puerta, contar determinados cuadros, contar los pasos o hacer un determinado ritual, porque de esta manera la persona considera que se disminuye el riesgo o se evita el riesgo de que pase algo mal. Entonces, todos estos y muchos más elementos que forman parte de la ansiedad, estos son algunos de los formas pues ya psiquiátricas para mencionar el trastorno de ansiedad, pues podemos encontrar la situación de que podría pensarse, ¿no? Que esto no se va a curar. Pues sí, podemos encontrar
elementos dentro del aspecto psicológico para poder vivir con esa situación, para poderla afrontar. Entonces es aprender a vivir con la situación que tenemos y pues una vez que la persona ha sido diagnosticada, es importante que vaya con un psiquiatra y que tome la medicación. Podemos también encontrar mucha gente que le tiene miedo a la medicación que es recomendada por un psiquiatra, pensando que se pueden volver adictos o que no van a dejar jamás el medicamento o que encontraron un vecino, un pariente, alguien, la voz, el miedo común de que si tomas esos medicamentos ya no los vas a poder dejar o que pues la persona se va a volver adicta, como les había mencionado anteriormente. Pues déjenme decirles que eso no es cierto. La medicación funciona como un medio para que la persona pueda salir de su estado de ansiedad. Y no es como de un día para otro porque no es una gripe, es un estado psicológico y también ya se ha vuelto, ya una vez que sale del parámetro que ya está diagnosticado como trastorno de ansiedad generalizado, pues necesita más que una semana o más que un mes. Entonces, la recomendación del psiquiatra varía según cada caso, pero generalmente un tratamiento para atender un cuadro de ansiedad pues dura alrededor de un año o un poco más, dependiendo de la situación que está presentando el paciente. Por tal motivo, no hay que tenerle miedo a la medicación y hay que tomarla. Considero que en los fantasmas que podemos tener en nuestra forma de pensar pueden generar más problemas que tomarse el medicamento. Entonces es muy importante que una persona que asiste con un psiquiatra tome la medicación. Y bueno, con esto vamos a hablar sobre qué genera un cuadro de ansiedad o qué puede generar la ansiedad. Bueno, déjenme decirles que hay muchas situaciones por las cuales la ansiedad se puede generar, como por ejemplo la manera en cómo pensamos. La ansiedad puede estar de alguna manera alimentada por la manera en cómo pensamos o cómo planteamos las cosas en nuestra vida. El querer tener el control todo el tiempo puede generarnos ansiedad y el estar vigilante de tener ese control. También algo que puede generar mucho es nuestro sistema de creencias, nuestra estructura de valores y pues todos estos pensamientos nos pueden correr una mala jugada y entonces eso es lo que nos hace pensar que no tenemos otros medios para resolver la situación. Entonces la forma en cómo yo pienso es algo que puede generar la ansiedad. Sobre todo el miedo. Si nosotros observamos todas las conductas que están relacionadas con la ansiedad, tienen una emoción factor, que es el miedo. Es una emoción muy recurrente en todos los argumentos que se presentan al declarar por qué se tiene ansiedad. Miedo a no poder alguna situación, miedo a quedar en ridículo, miedo a que te traicionen, miedo a correr algún riesgo, miedo a enfermarte, miedo a tener miedo, miedo a afrontar experiencias nuevas, miedo a poder salir adelante. En fin, ¿no? Podemos tener muchas razones por las cuales podemos tener miedo que a su vez nos llevan a una situación de ansiedad. Y bueno, también tenemos aquí dentro de la misma circunstancia el contexto donde vivimos. Es algo bien importante porque el contexto donde vivimos puede generarnos un trastorno o una alteración psicológica. Las personas con las cuales vivimos o el mismo contexto físico, biológico en el cual vivimos nos puede generar una situación de ansiedad. Por ejemplo, yo conocí a una persona que me decía, es que vivo cerca de la vía del tren, entonces mi casa vibra, mi casa se simbra. Entonces, nada más estoy esperando a que pase el tren y presentaba toda esta sintomatología de las personas que tienen ansiedad. Entonces, todo el tiempo estaba vigilante a que pasara el tren. A veces se le caían algunos cuadros de su casa o como vibraba tanto la superficie de los muebles y eso, pues había cosas que se caían y pues sobre todo el no poder dormir,
las horas de descanso para ver la tele, etcétera, etcétera, al pasar el tren, pues se interrumpían, una conversación, un momento de paz y tranquilidad que puedes tener en tu casa, pues se interrumpían porque su casa estaba muy, muy, muy cerca de la vía. Entonces, ese es un ejemplo como extremo de lo que es una cuestión que puede llevar a una persona a la ansiedad. Otro ejemplo puede ser, hablando de la cuestión contextual, una persona que me comentaba que vivía en un centro de X pueblo, y entonces en el centro de ese pueblo, que es muy caluroso, vivía en un departamento en el segundo piso, y el techo era de esos techos que se ponen en las casas muy viejas, que son viga y adobe, piedra y demás. Entonces tenía como que una construcción muy colonial, y entonces las vigas en el techo guardaban alacranes. Entonces, en las paredes o en lugares muy, muy escondidos, había alacranes. Entonces, la persona, ¿no? Al entrar a su casa tenía todo un ritual. No tenía alfombras, sus muebles eran muy, muy sencillos, donde no se pudieran meter animales, tiró todos los cojines, quitó todos los cuadros para que pudiera ver si había algún alacrán. Entonces, esto la hacía llevarse al extremo, ¿no? Porque decía, en la mañana que me levanto a la cama necesito revisar 2, 3 veces mis zapatos, porque tengo el miedo de que un alacrán se haya metido en un zapato y entonces yo meta el pie. La ropa la sacudía muchas veces, la comida, todos los víveres lo tenía que dejar muy bien tapado. La hora de bañar era algo incómoda porque revisaba muchas veces la toalla, no quería darse la sorpresa de que en alguna ocasión se pusiera la toalla y con un alacrán. Entonces, todo este tipo de cosas pueden llevar a una persona al extremo. Y ese extremo de estar hipervigilante y preparada para la situación y como muy, muy nerviosa y con mucho miedo, pues puede detonarla ya en un trastorno de ansiedad generalizado. También tenemos un poco lo de las experiencias en la vida, las experiencias que podemos vivir y que pueden ser traumáticas. Y entonces, al tener una experiencia o un evento traumático y al vivirlo, pasa por el sufrimiento una y otra vez. Entonces, pensemos en una situación que puede generarle a una persona un trastorno de ansiedad, como una violación, el pasar por el mismo lugar, o saber que determinada persona está cerca, o hacer una declaración sobre lo que pasó, recordar el asalto, recordar ese evento tan difícil, pues puede llevar a una persona a una situación de ansiedad, un robo, un secuestro, o una experiencia altamente traumática que haga pensar a la persona en el recuerdo de manera repetitiva, y entonces esto la lleve a sentir miedo, pánico, la taquicardia, la sudoración, el temblor, y pues todo esto la haga estar inestable, ¿no? En muchas ocasiones esto se puede detonar en llanto inexplicable. Que bueno, el trastorno de ansiedad generalizado es hermano y pariente de la depresión. Entonces, una vez que el cerebro y el estado psíquico está alterado, pues no es como muy difícil sumar 2 más 2 y darnos cuenta que nos puede dar ese resultado. Tenemos aquí un comentario, dice: yo me he dado cuenta que me da ansiedad cuando se trata de controlar un sentimiento. Supongo que me da miedo el no poder manejar este sentimiento. En efecto, la ansiedad es algo que siempre va a vivir con nosotros. Es algo que nos ayuda a funcionar de alguna manera cuando está en un estado de normalidad. Y como yo les comentaba al inicio del programa, pues claro, siempre voy a tener ansiedad, pero cuando la ansiedad maneja mi vida, es ahí en donde debemos de poner un énfasis en la atención y ver cómo es que está situándose esta circunstancia. Y entonces, a partir de ahí, poderlo afrontar. Y les voy a dar 5 recomendaciones muy importantes para poder manejar la ansiedad muy rápido. Y bueno, para poder enfocarnos con esto, es mantener la calma. Y pues pareciera tonto, ¿no? ¿Cómo es que en un momento de tanta alteración puedo mantener la calma? Pues sí,
es una cuestión de entrenar nuestra mente. Trato de mantener la calma porque ya sé que no me va a dar un infarto, que no me voy a morir y que no va a pasar nada, que esto es un trastorno de ansiedad y que debo de mantener la calma. Y que aunque yo sienta que no puedo respirar, sí estoy respirando. Es algo que no va a dejar de hacer mi cuerpo y estoy respirando. Entonces, mantener la calma. Habla contigo mismo. Di, sí, esto me pasa, es mi monstruo interno, lo tengo que cuidar y tengo que aprender a vivir con él. Es ansiedad y va a pasar y no me va a ocurrir nada. Entonces, habla contigo mismo para calmarte. Respira. Por cierto, le vamos a decir a la psicóloga Nidel Carmona que nos dé un programa especial sobre cómo respirar. Respira. No así como subiendo los hombros, no, sino trata de respirar por la nariz buscando llenar tu espacio interior y expandiendo tu estómago de una manera calmada. Inhala y exhala. Respira. Busca un espacio abierto, tranquilo, para poder calmarte. Darte unos minutos. No necesitas funcionar de manera inmediata. Date unos minutos para poder relajarte. Y sobre todo, cuando ya te has dado cuenta que esto está saliendo de control, toma ayuda psicológica. Toma, pues, la ayuda psicológica, ve a un espacio psicoterapéutico, atiéndete también con un psiquiatra y si el psiquiatra te recomienda medicación, tómatela. Pues esto ha sido nuestro programa, ha sido realmente muy rápido, dándonos información muy relevante y les agradezco mucho por su espacio, su tiempo y su escucha. Esto fue Lo que callamos los psicólogos y estaremos la próxima semana con el maestro Marco Polo Sochipa que nos va a hablar sobre el vínculo materno. Que tengan una excelente tarde y pues tenemos el número 22 22 38 91 01 para que nos comenten sus dudas, comentarios y todo lo demás. Les mando un abrazo y les habló Viridiana Lechuga. Hasta luego. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.